Este automóvil puede viajar más de 1200 kilómetros con un solo tanque de gasolina. Su precio accesible lo hace el coche perfecto para estudiantes, familias jóvenes, trabajar en plataformas y cualquier persona que quiera ahorrar dinero. Es práctico y económico. Fue introducido por primera vez cuando Spider-Man 3 se estrenó en el cine. Desde entonces se ha convertido en uno de los coches más populares, con un interior muy espacioso para su tamaño y un precio muy asequible. Con un rendimiento de combustible de hasta más de 22 kilómetros por litro, el Dodge Attitude es el coche perfecto para cualquiera que quiere ahorrar dinero. El Attitude también está disponible a un precio que comienza desde los $249,900 pesos, que es más o menos $14,700. Dodge Attitude es un vehículo importante porque permite que más personas puedan acceder a tener su primer auto nuevo de agencia. ¿Cuántos modos de manejo tiene Dodge Attitude en transmisión manual? La respuesta es 1, el modo manual. Lo primero que notas cuando te subes al Attitude manual es que, a diferencia de casi cualquier otro carro a la venta hoy, el pedal de acelerador no está gobernado. Si tú le pisas, te va a dar respuesta siempre y cuando estés en la marcha correcta. ¿A qué me refiero? Vengo en tercera. Embrague, acelerador, segunda, sincronizo revoluciones, acelero, empujo y ahí está la respuesta. Acelero y jalonea, acelero y jalonea. O sea, arriba de las 2500, 3000 revoluciones se vuelve muy responsivo. Así te puedes dar cuenta que el motor está puesto a punto para empujar desde baja velocidad siempre y cuando estés en la marcha correcta. Siempre que revolucionas el motor, lo haces sacrificando el consumo. Así que si quieres que Dodge Attitude te dé 18, 20, 22 kilómetros por litro en ciudad, con buenas condiciones de tráfico, es indispensable que hagas los cambios de marcha a las 2000 revoluciones por minuto. Si yo acelero a fondo, el foquito eco se apaga, quiere decir que aquí ya estoy gastando más gasolina. Ese modo eco es completamente automático. El auto lo hace por sí solo cuando estás conduciendo con hábitos correctos. Bien, de entrada, Attitude ya no es un vehículo austero. Ya tiene más que lo mínimo necesario para hacerte la vida bastante buena. Hay pantalla de 7 pulgadas, aire acondicionado, varias ranuras de carga bastante útiles, un puerto USB aquí abajo. Paso, vamos a aprovechar para conectar el cable porque sí cuenta con Android Auto y Apple CarPlay. Y aquí lo tenemos. Obviamente están todas las aplicaciones que son de esperarse. La pantalla responde bastante bien, está firmada por Clarion. Entre los detalles que más me gustan del interior de Attitude son las ventilas de aire acondicionado colocadas en la parte superior del tablero para que el viento fresco te llegue al rostro perfectamente. En esta versión Dodge Attitude tiene llave presencial. El encendido es con un solo botón del lado izquierdo del volante. Hay ventilas de aire acondicionado circulares, así como espejos eléctricos. El timón o volante tiene ajuste de altura, pero no de profundidad. Sin embargo, el ajuste de altura ya es ganancia. Mientras que también podemos encontrar vidrios eléctricos con función de un solo toque para conductor y con función eléctrica normal para todas las plazas, incluido los traseros. En el timón o volante podemos hallar controles de audio, volumen y ese tipo de cosas, pero no hay control de velocidad crucero. El freno de mano es de matraca y te permite hacer técnicas como la vuelta en J o las vueltas policíacas y bomberas, como sea que las llamen en tu país. Muy divertido. Los asientos también son bastante cómodos, están tapizados en tela, no son ni demasiado firmes ni demasiado pachones, son bastante cómodos, las cabeceras son rectas. Entre los detalles sencillos pero prácticos e importantes que me gustan mucho del Attitude se encuentra su gran cantidad de portavasos, recovecos y bahías de carga donde puede caber una botella de 600 mililitros, y te aseguro que redonda o cuadrada te entra sin broncas. De frente básicamente ha cambiado relativamente poco, pero su diseño me parece que se sigue defendiendo muy bien. Los faros son grandes, proyectan bien la luz. En esta versión tenemos faros de niebla. Además, que un detalle que muchas personas van a apreciar son los rines de 15 pulgadas en aluminio. Cuando lo vemos por un costado podemos darnos cuenta que Attitude es un sedán hecho y derecho. Los espejos laterales son del color de la carrocería, las manijas son del color de la carrocería, que me encanta, y un detalle de modernidad que también aprecio bastante porque otros autos en este precio no tienen, es que la llave es presencial. Me acerco al auto, presiono este botón de aquí y automáticamente se quitan o se ponen los seguros.
Eso regularmente no lo ves en otros vehículos del mismo rango de precio. Nada mal, actitud. Esta unidad que conduzco al día de hoy tiene algunos accesorios, como los vidrios tintados, cosa que si vives en una ciudad caliente agradezco muchísimo. Y lo bonito de llevarte la actitud accesorizado de agencia es que uno, el accesorio está instalado correctamente y dos, te lo incluyen dentro del financiamiento. Pero una de sus características más importantes se encuentra justo aquí dentro. Metemos el dedito de la felicidad. Este es el legendario motor de 3 cilindros, 1.2 litros. Entrega 76 caballos de potencia y 74 libras-pie de torque. Y aunque estas cifras parezcan modestas, la forma en que este motor te lo entrega, gracias a su tiempo variable de apertura de válvulas, permite que la Attitude sea un auto con el que puedes hacer viajes largos en carretera. Seguramente no vas a batir ningún récord de velocidad ni de tiempo, pero su empuje y su mejor consumo de combustible le permite recorrer incluso hasta 1200 kilómetros con un solo tanque de combustible. Bueno, hasta el momento todo esto está muy bien, pero ¿qué tan fácil o difícil es acceder a los asientos traseros? Piecito, pompa, cabeza. Dependiendo de tu estatura, la plaza trasera te va a parecer extremadamente cómoda o un aparato de tortura de la Inquisición. Personalmente, este asiento ya está colocado para mis hábitos de manejo y tengo todo este espacio libre para las rodillas, puedo estirar muy bien los pies y hay cabeceras para los 3 pasajeros. Arriba de la peloncha es donde se puede llegar a sufrir un poco más de 1.80, así les roza la cabeza todo el tiempo. Detalles chidos de las plazas traseras, vale. El ducto para el escape es relativamente bajito, lo cual permite una posición para las piernas mucho más cómoda. Los tapetes en esta unidad que conduzco hoy son de uso rudo. Los vidrios son eléctricos para la plaza trasera y como vimos, las ventanas vienen tintadas. Pero sí me hubiera gustado ver puertos USB aquí para poder conectar, pues no sé, los cables para tus teléfonos. Otro detalle importante de Dodge Attitude es su cajuela, ya que en muchas ciudades como la mía, este es un auto que se utiliza para plataforma, para Uber, y es sumamente importante saber cuánto le cabe atrás. Entre las cosas que han mejorado, encontramos los sensores ultrasónicos de reversa y ya no está el típico cerrojo para la cajuela, sino que hay un botón para la llave presencial. Presionamos este botón y listo. Oficialmente no me esperaba que mis piernas cupieran con tan relativa facilidad. La altura del interior de la cajuela es bastante buena, ayuda muchísimo que también tiene profundidad hacia abajo. De hecho, si vemos desde este ángulo, mi cadera queda tapada. Si me pongo en la famosa posición de Jack Mohl, quepo mejor de lo que parece. En cuanto a sus rivales, tenemos número 1 al Nissan March, número 2 Hyundai Grand i10, número 3 Mitsubishi Mirage, número 4, si quieres meter a Renault Kwid o a Suzuki Ignis ahí, también, aunque Kwid e Ignis se supone que son nano SUVs. Pero siendo sinceros, su rival más fuerte es el Nissan March. Sobre todo porque March equipa 6 bolsas de aire en todas sus versiones y tiene un motor más grande. Lo cual me lleva al tema de la seguridad. Debería de tener mínimo 4 bolsas de aire, idealmente 6. Estoy completamente de acuerdo con ustedes, porque aunque sí equipa 2 bolsas de aire frontales, nunca está de más tener las demás. En cuanto a seguridad activa, hay ABS, hay EBD y estas asistencias electrónicas que te ayudan, sobre todo a la hora de un frenado repentino. En cuanto a sus versiones, Dodge Attitude viene en 2 versiones y cada una te la puedes llevar en transmisión manual o transmisión automática, así que hay 4 sabores para elegir. Personalmente siento que la versión que a mí más me gusta es la equipada pero con transmisión manual. Me gusta mucho más tener control de las revoluciones del motor para poder sacarle todo el empuje. De hecho, he cruzado el espinazo del diablo a bordo de un Mitsubishi Mirage que para efectos prácticos es el hermano gemelo de la Attitude, mismo motor, mismos fierros, mismo todo, y en transmisión manual pude subir pendientes pronunciadas por 2-3 horas, 5 personas a bordo más maletas a 110-120 kilómetros por hora y nunca se rajó. Me encantaría poder decir que cuenta con control de velocidad crucero y frenado automático, preservación de carril y ese tipo de asistencias, pero no, es un auto de entrada.
Y su carta más fuerte es sobre todo su excelente consumo. Aquí en ciudad nos está dando, con acelerones y un poquito de malos hábitos, 6.4 litros de combustible por cada 100 kilómetros con el aire acondicionado encendido. Estos son aproximadamente 15.5, 15.6 kilómetros por litro. Si condujera con más conciencia, estoy seguro que le puedo sacar mejor consumo todavía. De hecho, creo que aquí en el canal tenemos una prueba de Attitude versus 1 litro. Vamos a ver cómo le fue. Quiere. Sí, volvió a prender un cachito, ¿eh? Le queda un poquito en el riel. Y se vuelve a morir. No, ya no. Hasta aquí llegamos. Bien, mi gente, ya lo vieron. 27.1, 27.2 kilómetros en un solo litro de combustible. El Dodge Attitude. Ustedes juzguen si es rendidor o no a nivel del mar. Lanzamos una encuesta sobre Dodge Attitude 2023 si ustedes quieren saber. Irving Morales 1449, ¿tendrá algún facelift o ya es su último año de producción? Personalmente no creo que sea su último año. Yo sí sospecho que vamos a tener Attitude todavía por más tiempo. Mónica León 9288, qué hermoso, pero su crédito automotriz ya está aprobado para otro vehículo. Mónica, felicidades de todos modos por tu compra y estoy seguro que elegiste la mejor opción para ti. Cristian Linares 6123, ¿cuáles son las diferencias respecto al año anterior? Primero, precio. Segundo, 2-3 cositas de equipamiento que ya has visto en este video. Hugo Razo 4897, ¿es normal que mi Attitude 216 solo me dé 15 a 16 kilómetros por litro? En ciudad, sí, carnal, es perfectamente normal. Quiere decir que tal vez en tu ciudad hay un poco más de tráfico o que tú haces los cambios a más de 2500 revoluciones. S. Gomzar 4961, entre el Mirage y este, ¿por cuál te inclinarías y por qué? Tú sabes que son prácticamente el mismo auto, son los mismos fierros. Si el presupuesto fuera un tema, me iría por la versión básica de Attitude con transmisión manual, pero si tengo más lanita, me iría por la versión tope de gama de Mirage por ese extra de equipamiento que te ofrece. Ahora, el tema del manejo es algo que sí le tengo que reconocer que está bastante bien para su tamaño y precio. Tiene buena comodidad, no es demasiado firme, pero tampoco demasiado suave. La dirección responde bien, el timón o volante es grandote, hay un poquito de rol al tomar las curvas, así que si vas a alta velocidad en carretera vas a tener que trazar bien tus líneas a la hora de tomar las curvas. Pero lo que más me emociona de este condenado infeliz es que clutch, tercera, acelero, quito clutch y empuja con fuerza. Y puedes llevarlo a velocidades de autopista con la mano en la cintura y los frenos, bastante bien. Se nos cierra una vaquilla, aceleramos, desnivel, buena suspensión, buen control. Obviamente no es un deportivo, pero la respuesta del acelerador me encanta cómo jala. Además, este auto en esta versión manual es perfecto para que empieces a hacer tus pininos practicando técnicas de conducción deportiva. Creo que cumple muy bien para ciudad y se alcanza a defender bien. Si tú ya tienes un Attitude y lo has sacado a carretera, haces viajes largos, déjamelo aquí abajo en los comentarios. Quiero escuchar tu testimonio. Sale, vale. Primera, 3, 2, 1, aceleración. Ahí está. ¡Qué mayantita! Lo voy a llevar hasta casi la línea roja. Ahí merengues, hacer el cambio. Todo su torque, toda su potencia de una 100 kilómetros por hora. Los frenos sin broncas. No es un deportivo, pero esta transmisión manual, esta responsabilidad en el acelerador y el buen control que tiene, además del excelente consumo que te puede llegar a dar con buenos hábitos, lo hace un auto muy especial.